Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador. Un shalom bien grande para cada uno de ustedes, estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero, y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos reflexionando en este segundo libro de la Torá, libro de Shemot, y hoy estamos aprendiendo valiosas enseñanzas contenidas en él. Estaremos considerando la parashá, la porción que se llama Vayakhel Pekudei. La palabra Vayakhel se puede interpretar como y convocó, hablando de cuando Moisés convocó al pueblo para hablarle acerca del Shabbat de la Torá. Y la palabra Pekudei se puede interpretar como enumerar. De la misma manera, Moisés convoca al pueblo para, de alguna forma, enumerar todas las cosas que se han hecho en el Mishkan, en el tabernáculo en el desierto. Esta es una parashá doble y estas son las dos últimas porciones del libro de Shemot. Estamos, como dijimos, en el libro de Shemot, Éxodo, y estas porciones, esta porción que se leen juntas, van desde el capítulo 35, verso 1, hasta el capítulo 40, verso 38. El tema que hemos elegido para esta reflexión es luz en mi camino. El objetivo de esta presentación, de esta reflexión, es motivar el estudio de la Torá. Vamos a hablar un poco sobre un tema inagotable como lo es la inclinación al mal, el Yetzer Hará, y cómo el estudio de la Torá nos puede mantener del lado correcto. Como generalmente lo hacemos, vamos a revisar en un breve resumen lo que contiene la porción de esta semana. Moisés reúne al pueblo de Israel y les reitera el mandato de observar el Shabbat. Luego les transmite el mandato divino de construir el Mishkan, el tabernáculo, en el desierto. El pueblo ofrenda los materiales requeridos y lo hace en abundancia, trayendo oro, plata, cobre, lana teñida de colores azul, púrpura y rojo, pelo de cabra, lino, pieles de animales, madera, aceite de oliva, hierbas y piedras preciosas. Moisés entonces se ve forzado a pedirles que dejen de traer ya sus ofrendas porque había demasiado. Un grupo de artesanos, así dice la escritura, de corazones sabios, construyen el Mishkan y sus utensilios, como fue detallado en las secciones de la Torá anteriores de Terumá, Tetzaveh y Kitizá. 3 capas de cobertura en forma de techo, 48 paneles recubiertos de oro para las paredes, 100 bases de plata para el fundamento, la cortina que separa entre los 2 cuartos internos del santuario y una especie de pantalla que iba en el frente. El arca y su cobertura con los querubín, la mesa y el pan de rostros, la menorá de 7 brazos con su aceite especialmente preparado, el altar de oro y el incienso en el incensario, el aceite de unción, el altar externo para las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, las cortinas, postes y bases para el patio y la fuente para el lavado ritual junto a su pedestal hecho de espejos de cobre. Esto es lo que tenemos básicamente en estas dos porciones, Parashá Vayakhel y Parashá Pekudei. Y como ya dijimos, con esto terminamos el libro de Shemot. Así que vamos ahora a revisar el tema que hemos preparado para esta reflexión. Y el tema es luz en mi camino. En al menos las 3 últimas porciones que hemos visto, hemos descubierto la personalidad maravillosa de un hombre como no ha habido otro en esta tierra. Moisés, el hombre más humilde sobre este mundo. Así lo describen las Escrituras. Aquí en el libro de Bamidbar, libro de libro de Números, capítulo 12, verso 3, dice: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. En su última ascensión al monte sagrado, estuvo intercediendo ante el Eterno por su pueblo. Durante 40 días estuvo escuchando y aprendiendo y escribiendo las leyes que debían ser el manual de vida de los israelitas y de aquellos que, bendito sea su nombre como nosotros, desean reconectar su alma con el Creador Supremo. Y dice la Escritura que cuando descendió, su rostro resplandecía
Dice el texto de Shemot, capítulo 34, verso 29, y sucedió que cuando bajó Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, no sabía Moisés que la piel de su rostro despedía rayos de luz, con motivo de haber hablado el Eterno con él. Su rostro se había vuelto resplandeciente. Comenta Rashi al respecto. El verbo kará está relacionado con el término en hebreo para referirse a cuernos, ya que la luz irradiaba del rostro de Moisés y se proyectaba como si fuera un cuerno. Por esto quizás habrás visto alguna vez una escultura de Moisés en la que tiene unos pequeños cuernos en su frente. De ahí que es muy importante conocer el significado correcto de las escrituras originales, ya que los intérpretes griegos confundieron la palabra cara con cuernos. Y pregunta el comentario de Rashi, ¿y de dónde obtuvo Moisés el mérito de poseer estos rayos de esplendor? Al respecto, los sabios dijeron, de la cueva donde se ocultó cuando la presencia divina pasó junto a él, ya que el santo, bendito sea su nombre, había puesto su mano sobre el rostro de Moisés, como se declara en Shemot 33:22, y te cubriré con la palma de mi mano. Qué preciosa es la escritura. La luz suprema, la luz eterna, se había impregnado en el rostro de Moisés. Moisés había pasado cada uno de esos 40 días en contacto con aquel que es luz incomparable, luz suprema. Hago una pausa para plantear unas preguntas. ¿Cómo se manifiesta para nosotros esta luz suprema hoy en día? ¿De qué manera se manifiesta para nosotros esta luz suprema hoy en día? ¿Qué cambios podríamos experimentar en nosotros si estuviéramos en contacto con la luz, con esta luz eterna por unos días? ¿Podemos encontrar esa luz? En esta oportunidad yo quisiera que reflexionemos sobre un asunto que considero muy importante, el estudio de la Torá, de las Escrituras. Dice el Salmo 119:105, una lámpara para mis pies es tu palabra y una luz en mi camino. Voy a repetir nuevamente este precioso salmo del Salmo 119:105. Una lámpara para mis pies es tu palabra y una luz para mi camino. Rashi comenta acerca de este verso y dice, cuando voy a promulgar una decisión sobre alguna ley, miro en la Torá y esto me libra de transgredir alguna prohibición, así como una lámpara que salva al hombre de caer en los pozos. Y el verso 103 del Salmo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, refiriéndose a la Torá, más que la miel en mi boca. También el Midrash Torah David cuenta la siguiente historia. Un hombre se levanta muy temprano porque sabe que mientras más temprano comience a trabajar, más dinero puede ganar. Trabaja durante todo el día y cuando llega a su casa se dispone para leer algo de la palabra de vida, pero se siente tan cansado que se duerme y no lo hace. Entonces vuelve a despertarse temprano al día siguiente solamente para volver a trabajar como en el día anterior. Así sigue acumulando riqueza, pero su alma cada vez está más débil. Y yo pregunto, ¿qué podría pasar con una persona que tiene mucho dinero, pero el alma débil? Piensa un poco en esto. ¿Qué puede pasar con una persona que tiene mucho dinero, mucha riqueza, pero el alma débil? El estudio de la Torá es sumamente importante. Todos sabemos que en cada uno de nosotros existen 2 tendencias. Los sabios lo llaman yetzer, la inclinación, ya sea al bien o al mal. En términos más sencillos podemos decir que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de elegir entre obedecer y desobedecer. Pero, ¿cómo podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Escribe el profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 3, clama a mí, dice el Eterno, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Y el Salmo 25:5 dice, hazme conocer tus caminos, oh Eterno, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Hashem, mi Salvador, y he esperado por ti todo el día. Vuelvo a hacer esta pregunta: ¿cómo podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Creo que hay una sola respuesta: a través del estudio, del conocimiento de la Torá, de las Escrituras sagradas. ¿Por qué es importante que conozcamos qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, para poder decidir, para tener la capacidad de hacer un juicio de valor con respecto a lo que debemos y podemos hacer y sobre lo que no debemos y no podemos hacer. Hablemos ahora sobre el Yetzer Hará, o lo que se conoce como la inclinación al mal. En el judaísmo, Yetzer Hará es la inclinación a hacer maldad, violando la voluntad de Dios. El término se extrae del texto de Bereshit capítulo 6, verso 5, que dice, y que todo el impulso de los pensamientos del corazón del hombre era malo todos los días. Y en Bereshit capítulo 8, verso 21 dice, pues el impulso del corazón del hombre es malo desde su juventud. En el judaísmo tradicional, el Yetzer Hará no es una fuerza demoníaca. Hagamos una pausa aquí para un breve comentario. Abro paréntesis para este comentario. Las escrituras sagradas, la Torá, no sostienen la idea de ninguna fuerza opuesta al Creador eterno. No existe ningún diablo ni demonios como una fuerza independiente del Dios eterno. Voy a volver a repetir esto, escúchenme bien. No existe el diablo. Entonces, ¿de dónde vienen esos pensamientos e intenciones negativas que a veces tenemos? Te estarás preguntando. La maldad, escucha bien lo que voy a decir, escúchalo con sabiduría y con atención. La maldad la creó Dios para que pudiera existir el libre albedrío, la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Mira lo que dice en el libro el profeta Isaías, capítulo 45, versos 5 al 7. Dice, yo soy el Eterno, no hay ningún otro fuera de mí, no hay dioses. Yo te estoy fortaleciendo a pesar que tú no me conoces, para que aquellos del este y aquellos del oeste sepan que no hay ninguno aparte de mí. Yo soy el Eterno, no hay ningún otro. Yo soy el Eterno. Y voy a resaltar esto que dice, yo creo la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bienestar, yo creo el mal. Yo, Hashem, hago estas cosas. En el libro de Devarim, capítulo 32, verso 39, libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 39, está hablando Moisés y le dice al pueblo, ved ahora, le dice de parte del Eterno, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Nada, querido estudiante, amigo, hermano, familia, nada está fuera de su control. No hay ningún poder diabólico. El bien y el mal provienen de la mano poderosa del eterno Dios. Cierro el paréntesis para terminar el comentario. Decíamos que en el judaísmo tradicional el Yetzer Hará no es una fuerza demoníaca, es el hombre, el ser humano, quien decide darle fuerza o alejarse de la maldad. Lo bueno y lo malo fueron creados en el mismo instante, uno como consecuencia del otro. En un inicio existían solo en un estado latente, y fue el hombre quien al comer del árbol materializó su existencia. Por ello, solo él, el ser humano, puede hacer que algo sea bueno o algo sea malo. Todas las cosas creadas tienen potencial para cumplir la voluntad del Eterno. Cuando se logra ese cometido, cuando algo de lo creado por el Eterno cumple su voluntad, entonces a esas cosas se las llama buenas.
Sin embargo, también todas las cosas creadas tienen el potencial de alejar al hombre de Dios, y cuando eso sucede, son llamadas cosas malas. Quien decide el cauce que toman y el sentido al cual se dirigen es el ser humano. No pueden ser movidas por ellas mismas, ni puede un espíritu o una energía negativa o el diablo o el demonio. No pueden hacer que las cosas sean buenas o malas. La maldad y la bondad, ante todo, son humanas y son internas. Sin embargo, en este mundo, el hombre también es presa de influencias externas que lo confunden y que debe vencer. El encargado de confundir al ser humano para que pueda refinarse esta capacidad de decisión es lo que en el judaísmo se conoce como el Satán, Ha-Satán. Su trabajo y obligación, encargada por Dios, es tentar, es decir, influenciar al ser humano, al hombre. A diferencia de cómo se ve, entre comillas, el diablo en la cultura imperante, el Satán en la Torá no es un ángel peleando constantemente con Dios, ni tampoco un espíritu malvado. Es un serafín que cumple en todo momento con la voluntad de Dios. Es decir, el Satán obedece irreductiblemente la perfecta voluntad del Eterno. Y tenemos un estudio también aquí en el canal sobre este tema, así que puedes buscarlo. Escucha este planteamiento. Para el judaísmo, la tentación es algo bueno. Escucha bien y con atención, y con el permiso del cielo estoy haciendo esta reflexión. Para el judaísmo, la tentación es algo bueno. ¿Por qué? Porque es la única forma que tiene el alma de cada uno de nosotros de superarse, de refinarse. Ese es su único objetivo en este mundo. El alma viene a este mundo a vivir, a experimentar el libre albedrío, para perfeccionarse, para acercarse a Dios más plenamente, tras haber ganado el derecho a estar junto a su presencia. Y esto es posible únicamente gracias a que existe la tentación. Decíamos que todas las cosas creadas tienen potencial para cumplir la voluntad del Eterno. Dios no ha creado cosas malas. Es el mal uso que se hace o que hace el hombre, el ser humano, de las cosas que el cuerpo físico necesita para sobrevivir. Ponemos un ejemplo. Así, la necesidad de comida, que es algo normal, natural, se puede convertir en glotonería debido al Yetzer Hará, a la mala inclinación. La necesidad de procreación, de intimidad sexual, se puede convertir en lascivia debido precisamente al Yetzer Hará, a la mala inclinación. Dios no crea cosas malas. Es el mal uso que el ser humano le da a las cosas creadas por Dios lo que convierte algo en bueno o en malo. Digamos en malo, el mal uso que le da el ser humano. Según el tratado talmúdico Abot de Rabbi Natán, la inclinación al mal de un niño es mayor que su inclinación al bien hasta que cumple 13 años, edad en la que en el judaísmo se realiza el bar mitzvah. Y es el momento en el que nace la buena inclinación y el adolescente es capaz de controlar su comportamiento. Además, los rabinos han declarado, cuanto mayor es el hombre, mayor es su inclinación al mal. Dejo la referencia en la descripción del video. Abot de Rabbi Natán, capítulo 16, y Talmud de Babilonia, Suká 16a. Sigamos hablando del Yetzer Hará, la inclinación al mal. El principio subyacente en el pensamiento judío establece que cada persona, tanto judío como gentil, nace con una inclinación al bien y al mal. Poseer una inclinación al mal no se considera malo ni anormal. Sin embargo, el problema surge cuando uno toma la decisión, escuche bien esta palabra, deliberada,
Cuando cada uno de nosotros toma la decisión deliberada de cruzar la línea y buscar satisfacer su inclinación al mal. Basándose en los modelos de pensamiento del bien y del mal en la Torá, esta noción está redactada sucintamente en el Talmud de Babilonia, que dice: todo está determinado por el cielo, excepto el temor de uno al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, todo en la vida de una persona está predeterminado por Dios, excepto la elección de esa persona de ser justo o malvado, de hacer lo bueno o de hacer lo malo, que se deja a su libre albedrío. Nuevamente voy a dejar las referencias de lo que acabo de leer, de Moisés Mielziner, Introducción al Talmud. Esto lo escribe, es un comentario de este rabino, y también de Nida 16b y del Pirkei Avot, capítulo 3, verso 18, que dice: todas las cosas están previstas por Dios, sin embargo la elección está dada al hombre y el mundo es juzgado por sus méritos. El Tanaj dice que toda persona en alguna ocasión sucumbe a su inclinación al mal. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 20, porque no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. El Talmud habla de la dificultad de vencer la inclinación al mal y dice: ¿a qué se parece la inclinación al mal en el hombre? Pregunta el Talmud. Es como un padre que toma a su hijo joven. Escuchen este ejemplo porque es bastante gráfico, pero así es como el Talmud describe a la inclinación al mal. Dice: es como un padre que toma a su hijo joven, lo baña, lo acicala, lo rocía con perfume, lo peina, lo viste con sus mejores ropas, lo alimenta, le da de beber, le pone una bolsa de dinero alrededor del cuello y luego se va y deja a su hijo en la puerta de un burdel. Pregunta: ¿qué puede hacer este jovencito para no pecar? Esto encuentras en el Talmud, Berajot, capítulo 32a. ¿Qué puede hacer este jovencito para no pecar? Lo deja solo en la puerta de un burdel. Está limpio, está acicalado, huele bien, está con sus necesidades de comida, de bebida, no le falta nada, tiene todo. Pero el padre de este jovencito ha puesto una bolsa con dinero en su cuello. El joven puede hacer dos cosas: entrar en el burdel y gastar el dinero que le dio su padre, puede hacerlo, o comprar comida para una familia necesitada con el dinero que iba a gastar en el burdel. El asunto, claro, no es tan sencillo, pero así es como el Talmud describe lo que hace el Yetzer Hará. El Yetzer Hará, la inclinación al mal, nos da la capacidad, la oportunidad de decidir entre hacer lo correcto, lo bueno, o hacer lo malo. Y si hacemos lo malo deliberadamente, sabiendo que es algo malo, entonces estamos en un problema. Maimónides dio instrucciones sobre cómo ver la inclinación al mal y las dificultades resultantes de seguir a la mala inclinación. Comenta el Rambam: por tanto, que el hombre prepare su propia mente y pida a Dios que todo lo que le suceda en este mundo, ya sea de las cosas que son buenas por la providencia de Dios o de las cosas que son malas de la misma providencia, que la razón es para que pueda alcanzar la verdadera felicidad. Ahora bien, esto se dijo con respecto a la buena inclinación en el hombre, no en el ser humano, y con respecto a su inclinación al mal, es decir, que pudiera poner en su corazón el amor de Dios y su fe en Él, incluso en una hora de rebelión o de ira o de disgusto, viendo que todo esto gira en torno a la inclinación al mal del hombre, tal como ha dicho. Reconócelo, tal como dice el libro de Proverbios capítulo 3, verso 6, reconócelo en todos tus caminos, es decir, incluso en un asunto que involucre
transgresión. Así es el comentario de Maimónides en la Mishnah Brajot, capítulo 9, verso 5. Moshe Chaim Luzzatto escribió en Derech Hashem que el hombre es la criatura creada con el propósito de acercarse a Dios. Está situado entre la perfección y la deficiencia, con el poder de ganar la perfección. El hombre debe ganar esta perfección, sin embargo, el hombre, la mujer, el ser humano, debe ganar esta perfección, sin embargo, a través de su propio libre albedrío. Las inclinaciones del ser humano, por lo tanto, están equilibradas entre el bien, conocido como Yetzer HaTov, la inclinación al bien, y el mal, Yetzer Hara, que es de lo que estamos hablando. No se ve el ser humano obligado a ninguno de ellos. Todo el tiempo tenemos el poder de elegir y debemos ser capaces de elegir cualquiera de los lados a sabiendas y voluntariamente. Esto lo dice Moshe Chaim Luzzatto en el libro Camino de Dios. Pregunto, ¿tenemos poder para vencer la inclinación al mal? Si bien el Eterno ha creado al hombre con inclinaciones buenas y malas, los dos poderes o tendencias que lo empujan en diferentes direcciones, en direcciones opuestas, Dios ordena a cada ser humano que elija el camino bueno y recto sobre el camino del mal. En la narrativa de Caín y Abel, Dios le dice a Caín: no es cierto que si haces el bien serás perdonado. Sin embargo, si no haces el bien es porque el pecado se agacha a la entrada de tu corazón y para ti será su anhelo, aunque tengas la capacidad de dominarlo. Esto lo leemos en el libro de Bereshit, capítulo 4, verso 7. El comentarista medieval Rashi explica esta frase: y para ti será su anhelo, es decir, el anhelo del corazón se decide. El anhelo a la inclinación al mal se decide en todo momento. Constantemente el corazón anhela lo bueno o lo malo. Aunque, dice Rashi, si tienes la capacidad de dominarlo, es decir, si una persona lo desea, dominará esta inclinación al mal. Este comentario está en la cifra sobre Deuteronomio, Ekev 45, Kit 30b. La implicación de esto es que cada hombre y mujer somos capaces de vencer al Yetzer Hara, la mala inclinación. Vencerlo si realmente deseamos hacerlo. Esto puede ser difícil, por supuesto, y también puede requerir algún reacondicionamiento, pero es posible. Bien, para ir terminando con esta reflexión, diremos entonces que el estudio de Torah hace que nuestra alma se fortalezca y que esa inclinación natural, normal que todos los seres humanos tenemos, sea fortalecida, pues la palabra del Eterno es, como ya leímos al inicio de esta reflexión, una luz, una lámpara en nuestro camino, para ver claramente el camino por donde debemos andar. Que el Eterno nos conceda la fortaleza para reconocer en cada uno de nosotros la inclinación al mal y que nos dé la sabiduría y la fortaleza para vencer esta mala inclinación y elevar nuestra alma hacia el Eterno, hacia el Creador. Que así sea. Shalom. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torah, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos, enseñados a través de la Torah. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión en la Parashá semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom para cada uno de ustedes.